El 14 de septiembre de 2020 a las 22 horas 47 minutos, Maxim Levin, un especialista en ciberseguridad de 28 años, estaba configurando la red inalámbrica en su nuevo apartamento en el complejo residencial Woodlands, en un suburbio de Chicago. Lo que debería haber sido un procedimiento técnico ordinario se convirtió en el comienzo de una de las investigaciones más impactantes en la historia del condado de Cook. Estaba verificando los puntos de acceso no protegidos en la red del complejo. Es un procedimiento estándar para evaluar vulnerabilidades, recuerda Levin. Cuando inicié el escaneo, el programa descubrió varias direcciones IP no protegidas. Entre ellas había también cámaras de vigilancia. Levin, que trabajaba como consultor remoto de ciberseguridad para clientes corporativos, se había mudado a Woodlands apenas un mes antes, atraído por el entorno tranquilo y la posibilidad de trabajar desde casa. Apenas se comunicaba con sus vecinos y prefería concentrarse en sus proyectos. Woodlands se posicionaba como un lugar de residencia prestigioso para la clase media alta. Los apartamentos de 2 habitaciones empezaban en $3,200 al mes. El complejo atraía a profesionales exitosos, parejas y aquellos que valoraban la seguridad y la privacidad. Por curiosidad, Levin se conectó a la red no protegida, esperando ver cámaras de la entrada o del estacionamiento. En su lugar, su ordenador mostró 4 transmisiones de video del apartamento de alguien. Lo primero que vi fue una habitación vacía con paredes blancas, mobiliario minimalista, una cama, una mesa, una silla. No había objetos personales, ni juguetes, ni libros, ni carteles. Y entonces un niño apareció en la imagen. En la pantalla había un niño de unos 9 o 10 años, delgado, con el pelo corto. Estaba sentado al borde de la cama mirando al frente, apenas moviéndose. En otra ventana de transmisión se podía ver la misma habitación desde un ángulo diferente. Estaba sentado demasiado inmóvil. Eso pareció extraño de inmediato, dice Levin. Los niños normales no se sientan así. Parecía programado. Después de observar durante unos minutos, Levin vio a una mujer entrar en la habitación. Estaba bien vestida, con el pelo recogido en un moño ordenado. La mujer se acercó al niño, le dio un vaso de agua y 2 pastillas, se aseguró de que las tragara, luego revisó metódicamente los cerrojos de la ventana y salió, cerrando la puerta. El sonido de la cerradura se oyó claramente. En ese momento me di cuenta de que algo no estaba bien. Era mi vecina del pasillo, Elizabeth Clark. La había visto varias veces, siempre sonriente y saludando. Y en una reunión de padres en la escuela local la presentaron como maestra del año. Ninguno de los encuentros previos con Elizabeth había dado a Levin motivos de sospecha. La mujer de 41 años trabajaba como maestra de primaria en una prestigiosa escuela privada y a menudo era mencionada en el periódico local en relación con iniciativas educativas y eventos benéficos. Esa misma noche, Levin revisó las redes sociales de Elizabeth. Su perfil de Instagram estaba lleno de fotos de una familia feliz. Ella, su marido Robert y su hija adoptiva Mia, de 12 años. La última publicación, fechada ese mismo día, contenía una foto de Elizabeth y Mia en un concierto escolar con el pie de foto. Tan orgullosa de mi talentosa niña, mamá bendecida. En ninguna parte había menciones del niño, ni una sola foto, ni una palabra sobre un segundo hijo, dice Levin. Y esto, a pesar de que publicaban regularmente detalles de su vida familiar. Cenas familiares, excursiones, eventos escolares de Mia. Ante este dilema ético, Levin decidió continuar la observación antes de dar la alarma. Durante las siguientes 48 horas, documentó lo que ocurría en el apartamento de los Clark. El niño era mantenido en una habitación aislada con pesadas cortinas en las ventanas.
Cada mañana a las 7, Elizabeth o Robert traían el desayuno. Siempre la misma papilla y un vaso de agua. A las 8:30, el niño recibía pastillas. De 9 a 12, el niño trabajaba con libros de texto en la mesa bajo la observación de la cámara. A las 12:30, almuerzo y más pastillas. Luego 3 horas más de estudio, cena a las 18 horas, las últimas pastillas a las 20 horas y a dormir a las 21 horas. Su vida estaba absolutamente reglamentada, sin desviaciones, sin espontaneidad. El niño se movía como un robot, ejecutando instrucciones. Nunca sonreía, nunca lloraba, prácticamente no mostraba emociones. Lo que resultó especialmente inquietante para Levin fue el descubrimiento de la doble vida de la familia Clark. Mientras Mia se movía libremente por el apartamento, salía a pasear, iba a la escuela y participaba en actividades familiares, el niño permanecía completamente aislado. Lo más impactante fue del momento en que toda la familia, Robert, Elizabeth y Mia, se reunieron el viernes por la noche en la sala para una cena familiar, mientras que al niño se le llevó la comida a la habitación y se recogió el plato vacío inmediatamente. Parecía que Mia ni siquiera conocía la existencia de este niño. Se comportaba como una adolescente normal. Reía, discutía con sus padres sobre la hora de acostarse. Y a solo unos metros de ella, detrás de una pared, estaba el niño encerrado. El 17 de septiembre, después de recopilar pruebas en video durante 3 días, Levin acudió a la policía. Contactó con el oficial del distrito James Rodríguez, le entregó capturas de pantalla e informó de sus observaciones. Me encontré con una total incredulidad, recuerda Levin. El oficial Rodríguez me miró como si estuviera loco. Dijo algo como, ¿entiende de quién está hablando? Elizabeth Clark es una educadora respetada. Su marido trabaja en servicios sociales. Son conocidos por su trabajo con niños difíciles. El informe de Levin fue registrado, pero no se tomaron medidas. El oficial Rodríguez prometió verificar la información, pero advirtió a Levin sobre las consecuencias de hacer acusaciones falsas contra ciudadanos respetables. Robert Clark, de 43 años, ocupaba un puesto como trabajador social en el condado de Cook, especializado en familias problemáticas. Su reputación profesional era impecable. En 15 años de carrera había recibido varios premios por servicio destacado a la comunidad. Según su biografía oficial en el sitio web de servicios sociales, Robert había dedicado su vida a proteger a niños vulnerables y fortalecer los valores familiares. En 2014, los esposos Clark adoptaron a Mia, entonces una niña de 5 años, del sistema de acogida. La historia de la familia adoptiva ejemplar fue destacada varias veces en medios locales. Elizabeth realizaba regularmente seminarios para padres adoptivos, compartiendo experiencias y métodos de crianza positiva. Precisamente este contraste entre su imagen pública y lo que vi en las cámaras me convenció de que debía actuar, dice Levin. Estas personas no solo mantenían encerrado a un niño, habían construido todo un sistema de mentiras detrás del cual se ocultaba algo terrible. Al no obtener apoyo de la policía local, Levin comenzó su propia investigación. Estudió las grabaciones de las cámaras, documentó cada interacción con el niño, analizó la rutina diaria de la familia Clark. El momento decisivo llegó el 20 de septiembre, cuando Levin, durante la observación, vio a Robert traer una carpeta con documentos a la habitación del niño. La colocó sobre la mesa y le dijo algo al niño mientras señalaba los papeles. Cuando Robert salió, la cámara captó los documentos en primer plano. Entre ellos había una ficha médica con el nombre Jacob y la fecha de nacimiento, 17 de febrero de 2012. Levin comenzó inmediatamente a buscar información sobre niños desaparecidos con el nombre de Jacob. Entre docenas de casos, uno llamó su atención.
Jacob Miller, 3 años, reportado como desaparecido el 4 de marzo de 2015 en Gary, Indiana, a unos 80 kilómetros de Chicago. Cuando vi la foto del desaparecido Jacob Miller, se me cortó la respiración. Incluso teniendo en cuenta la diferencia de edad, el parecido era obvio. Los mismos ojos, la misma forma de cara. Y lo más importante, Robert Clark trabajaba en Gary en el momento en que el niño desapareció. En el caso de la desaparición de Jacob Miller, se indicaba que el niño había desaparecido de la casa donde vivía con su madre soltera Amanda Miller, de 24 años, que tenía problemas con las drogas. El informe policial declaraba que los servicios sociales habían visitado a la familia varias veces debido a quejas sobre el cuidado inadecuado del niño. El principal sospechoso era el padre biológico de Jacob, que cumplía condena por violencia doméstica, pero el nombre del trabajador social que visitaba a la familia no se mencionaba en los informes públicos. Al darse cuenta de la posible magnitud del crimen, Levin entendió que necesitaba ayuda profesional. Se dirigió a Jessica Ramírez, una periodista de investigación del Chicago Tribune, conocida por sus reportajes sobre corrupción y crímenes contra niños. Cuando este tipo, Maxim, vino a mí con una memoria USB llena de grabaciones de video, al principio fui escéptica, cuenta Ramírez. Constantemente recibimos informes sobre teorías de conspiración y crímenes secretos. Pero cuando vi esas grabaciones y las comparé con las fotos del desaparecido Jacob Miller, me di cuenta de que estábamos ante algo extraordinario. El 23 de septiembre de 2021, Levin y Ramírez se reunieron con el investigador Michael Carter del Departamento de Asuntos Juveniles de la Policía de Chicago. Carter, un veterano policial de 51 años con 22 años de experiencia, estudió cuidadosamente el material recopilado por Levin. Recuerdo estar viendo estos videos y sentir cómo se me erizaba el pelo, dice el investigador Carter. No era solo un caso de maltrato infantil. Era un sistema completamente pensado de aislamiento y control, implementado por personas que, debido a su profesión, deberían haber protegido a los niños. Y lo más aterrador, parecían creer sinceramente que estaban haciendo algo correcto. Tras la reunión con el investigador Carter, la investigación pasó a un nuevo nivel. Para obtener una orden de registro legal, se necesitaban pruebas adicionales, y Carter decidió autorizar una vigilancia legal del apartamento de los Clark. Nos encontrábamos en una situación legal complicada, explica el investigador Carter. Las pruebas originales de Levin se obtuvieron por medios ilegales y no podían utilizarse en los tribunales, pero nos dieron motivos suficientes para sospechar e iniciar una investigación oficial. El 25 de septiembre de 2021, la policía instaló una vigilancia encubierta de la casa de los Clark. Al mismo tiempo, el investigador Carter comenzó una revisión exhaustiva de la actividad profesional del matrimonio. Robert Clark, según documentos de la Agencia de Servicios Sociales, efectivamente había trabajado en Gary, Indiana, desde 2012 hasta 2015. Sus tareas incluían la supervisión de familias problemáticas, incluidos casos con padres que sufrían adicción a las drogas. Fue trasladado a Chicago en abril de 2015, solo un mes después de la desaparición de Jacob Miller. Esa fue la primera señal seria, dice Carter. La coincidencia temporal de la desaparición del niño y el cambio de trabajo de Robert parecía demasiado conveniente. Cuando verificamos quién manejaba el caso de la familia Miller en Gary, resultó que las últimas entradas fueron hechas precisamente por Robert Clark. Jessica Ramírez, la periodista que se había unido a la investigación, viajó a Gary para reunirse con la madre del niño desaparecido. Amanda Miller, ahora una mujer de 30 años, se había rehabilitado de su adicción a las drogas y trabajaba desde hacía 5 años como consejera en un centro de ayuda para adicciones. Cuando vi a Amanda,
Me sorprendió lo mucho que había cambiado en comparación con las fotos en los informes policiales, cuenta Ramírez. Ante mí había una mujer serena y seria que cada día buscaba en Internet información sobre su hijo desaparecido. Amanda Miller confirmó que Robert Clark era su trabajador social y visitaba su casa 2 o 3 veces al mes durante el año anterior a la desaparición de Jacob. Siempre era estricto, pero pensé que simplemente estaba haciendo su trabajo, dice la declaración de Amanda Miller. Constantemente tomaba notas sobre cómo trataba a Jacob, criticaba todo, desde la comida que le daba hasta los juguetes que tenía. Decía que mi inestabilidad perjudicaría el desarrollo de mi hijo. Especialmente importante fue el recuerdo de Amanda sobre la última visita de Robert. 2 semanas antes de la desaparición de Jacob, vino con una mujer a la que presentó como especialista en desarrollo infantil. Realizaron algunas pruebas con Jacob y luego hablaron durante mucho tiempo entre ellos. Oí a la mujer decir: "Su potencial es increíble, pero aquí nunca se realizará". Ahora entiendo que muy probablemente era Elizabeth Clark. El informe policial sobre la desaparición de Jacob del 4 de marzo de 2015 indicaba que el niño había desaparecido de su cama durante la noche. La ventana de la habitación del niño estaba abierta, aunque Amanda afirmaba haberla cerrado antes de acostarse. El primero en llegar fue un patrullero, llamado por una vecina que había oído los gritos de Amanda por la mañana. Robert Clark, como trabajador social supervisor, fue informado del incidente y llegó al lugar 45 minutos después de la policía. A la luz de los nuevos datos, esto parece una posición ideal para manipular la investigación, observa el investigador Carter. Clark tuvo acceso a los archivos del caso desde el principio y pudo dirigir la investigación en la dirección que deseaba. La principal sospecha recayó sobre el padre biológico de Jacob, Eric Peterson, que tenía antecedentes por violencia doméstica. Sin embargo, Peterson tenía una coartada sólida. La noche de la desaparición se encontraba a 120 millas de Gary, lo que fue confirmado por grabaciones de cámaras y testimonios de testigos. Paralelamente a la investigación del pasado, el equipo del investigador Carter continuó observando la situación actual. El 28 de septiembre, los técnicos instalaron micrófonos direccionales que podían grabar sonidos desde el apartamento de los Clark. Las grabaciones confirmaron la sospecha. En el apartamento había efectivamente un niño que no era visto ni por vecinos ni por visitantes. Oímos una voz infantil suave repitiendo mecánicamente un texto, testifica el especialista técnico David Chen. No era un habla infantil normal, sino una repetición monótona, como si estuviera memorizada, y la voz de un adulto, una mujer, que lo corregía cuando cometía errores. El 29 de septiembre, una imagen térmica confirmó la presencia de una persona de pequeña estatura en una habitación que, según el plano, debería ser un trastero. El análisis mostró que los parámetros físicos de esta persona correspondían a un niño de 9 a 10 años. Maxim Levin continuó documentando la actividad de las cámaras de vigilancia, centrándose en los detalles de la vida del niño y las interacciones con el matrimonio Clark. Lo más inquietante era cómo lo trataban, dice Levin. No había crueldad en el sentido habitual. No lo golpeaban, no gritaban. En su lugar, había una absoluta frialdad emocional. Lo trataban como un sujeto de experimento. Las grabaciones mostraban que el niño pasaba hasta 8 horas diarias con libros de texto y cuadernos de trabajo. Elizabeth revisaba regularmente su trabajo y marcaba los errores con un bolígrafo rojo. Las respuestas correctas eran recompensadas con una porción adicional de comida o 30 minutos de tiempo libre, que el niño solía pasar sentado inmóvil junto a la ventana con las persianas bajadas. La investigación reveló un estricto régimen de control medicamentoso. 3 veces al día el niño recibía pastillas que, a juzgar por los envases,
eran potentes medicamentos psicotrópicos, incluyendo Ritalin y Zoloft, utilizados para tratar la hiperactividad y la depresión. Estos medicamentos no se prescriben a niños sin indicaciones médicas serias, explica la doctora Nina Kowalski, una psiquiatra infantil que asesoró en la investigación. Lo especialmente preocupante era la falta de cualquier supervisión médica. Según las grabaciones, la dosis se cambiaba a discreción de Elizabeth sin consultar con especialistas. El 1 de octubre de 2021, durante el cambio de turno de Robert Clark, el investigador Carter logró obtener información importante del guardia del estacionamiento del complejo Woodlands. Manuel García trabajaba en el complejo desde su apertura y conocía a todos los residentes. El señor García contó que los Clark se mudaron al complejo en mayo de 2015, solo 2 meses después de la desaparición de Jacob Miller, observa Carter. Pero lo que realmente llamó nuestra atención fue su recuerdo de un camión de mudanzas. García recordaba que los trabajadores, además de los muebles habituales, llevaron una gran caja de madera al apartamento de los Clark, que Robert describió como equipo para un laboratorio casero. Jessica Ramírez realizó entrevistas con antiguos vecinos de los Clark en su anterior lugar de residencia, una pequeña ciudad llamada Valparaíso, Indiana. La familia vivió allí solo 2 meses, de marzo a mayo de 2015, en una casa alquilada en una zona apartada. Se mantenían aparte, testifica Martha Jenkins, que vivía al otro lado de la calle. Vi a la niña algunas veces. Jugaba en el patio trasero. Pero cuando pregunté si quería jugar con mis nietos, Elizabeth inmediatamente la llevó dentro de la casa. Después de eso, colocaron una pantalla de privacidad adicional en la valla. El 5 de octubre, el avance en la investigación llegó a través del descubrimiento de grabaciones de las cámaras de vigilancia de una farmacia cercana. Elizabeth Clark compraba regularmente, cada 2 semanas, los mismos medicamentos que se le daban al niño. Las recetas estaban a nombre de Thomas Johnson, un paciente que, como resultó, no existía en las bases de datos de las compañías de seguros. Esto nos dio la primera prueba directa de actividad ilegal, dice el investigador Carter. El uso de recetas falsificadas es un delito federal, lo que nos permitió obtener una orden de registro. Un hallazgo importante fue la actividad académica de Elizabeth Clark. Además de su trabajo como maestra, publicaba artículos en revistas educativas poco conocidas bajo el seudónimo de E. Milton. Estos artículos, descubiertos por Ramírez, exponían puntos de vista radicales sobre la educación infantil. En el artículo Educación Pura, Liberación de la Contaminación Social, 2016, el autor afirmaba: los métodos educativos tradicionales están condenados al fracaso debido a las constantes influencias externas. Solo el control total sobre el entorno informativo, social y emocional del niño puede crear una personalidad verdaderamente sana. Otra publicación, Apoyo farmacológico al proceso educativo, 2018, defendía abiertamente el uso de medicamentos psicotrópicos para optimizar el aprendizaje y eliminar reacciones emocionales destructivas. Estas publicaciones revelaron la verdadera ideología de Elizabeth, observa Ramírez. Estaba creando una base teórica para justificar sus acciones, presentando el aislamiento y el control medicamentoso como métodos educativos avanzados. La comparación de los textos académicos de Elizabeth con el régimen observado en las cámaras mostró una asombrosa similitud. Literalmente estaba implementando sus conceptos teóricos en el niño secuestrado. La investigación reveló un aspecto particularmente inquietante. La familia Clark llevaba una doble vida no solo en sentido social, sino también físico. Su apartamento tenía un diseño inusual, con una habitación secreta cuidadosamente oculta de visitantes ocasionales. Después de estudiar los planos arquitectónicos del complejo,
Vimos que en el apartamento de los Clark debería haber un trastero de unos 9 metros cuadrados, explica Alicia Green, una especialista inmobiliaria involucrada en la investigación. Pero en realidad, habían convertido este espacio en una habitación completa con aislamiento acústico. La entrada estaba disfrazada como una estantería en el estudio de Robert. El 8 de octubre, después de recopilar suficientes pruebas, el investigador Carter formó un equipo operativo para registrar el apartamento de los Clark. La operación fue planificada para la noche, cuando, según las observaciones, toda la familia debería estar en casa. Nos preparamos para cualquier escenario, recuerda Carter. Pero lo que más nos preocupaba era el estado psicológico del niño. Después de 7 años de aislamiento y manipulación, el niño podría quedar gravemente traumatizado por el contacto con el mundo exterior. Simultáneamente, Maxim Levin continuaba la observación a través de las cámaras y notó un cambio preocupante en el comportamiento de Robert Clark. La noche del 7 de octubre, al revisar las grabaciones, vio a Robert entrar en la habitación del niño con una carpeta llena de documentos. Durante 20 minutos le explicó algo al niño, señalando los papeles, y luego sacó un pequeño objeto de su bolsillo que se parecía a una memoria USB. Cuando amplié la imagen, entendí que era una llave electrónica de coche, dice Levin. Robert le estaba mostrando al niño algún tipo de ruta en un mapa. Contacté inmediatamente con el investigador Carter. Preocupados de que los Clark pudieran haber tenido conocimiento de la investigación y planearan trasladar al niño, la policía aceleró la operación. La noche del 8 de octubre de 2021, a las 19:42, el equipo operativo, dirigido por el investigador Michael Carter, entró en el apartamento de los Clark, en el complejo residencial Woodlands. La operación se llevó a cabo con la máxima precaución, teniendo en cuenta la presencia de niños en la casa. Llamamos y nos anunciamos, como exige la ley, recuerda el investigador Carter. Robert Clark abrió la puerta y parecía completamente tranquilo, incluso cuando mostré la orden de registro. Dijo: «Están cometiendo un error, pero cooperamos con la ley». En la sala de estar se encontraban Elizabeth y Mia Clark. La niña de 12 años parecía asustada y confundida. Uno de los agentes la llevó aparte, mientras los otros comenzaban el registro. Elizabeth mantuvo una calma glacial, cuenta la agente Julia Rodríguez, que participó en la operación. Parecía esperar que nos iríamos con las manos vacías. Incluso nos ofreció café. Fue un momento surrealista. La búsqueda se centró en el estudio de Robert, donde según el plano del apartamento debería estar la entrada a la habitación oculta. Una gran estantería, llena de literatura especializada sobre psicología y pedagogía, ocupaba toda la pared. No había mecanismos o manijas visibles. Presioné por casualidad el lomo del libro Fundamentos de Psicología Conductual, y parte de la estantería se deslizó hacia un lado, dice el agente Edward Murphy. Era un auténtico pasaje secreto, como en las películas. Detrás se abría un corto pasillo que conducía a una puerta cerrada. Robert Clark, al ver que la habitación secreta había sido descubierta, cambió inesperadamente su comportamiento. No entienden lo que están haciendo. Los salvamos. Creamos condiciones ideales. Estas palabras están registradas en el informe del agente Murphy. La puerta de la habitación estaba asegurada con 2 cerraduras. Después de que Robert se negara a entregar las llaves, los agentes se vieron obligados a forzarlas. En la habitación de unos 9 metros cuadrados, con densas cortinas en la única ventana, encontraron a un niño sentado al borde de una cama perfectamente hecha. No parecía asustado ni sorprendido, testifica el investigador Carter. Simplemente nos miraba con curiosidad, como si fuéramos parte de un experimento. Cuando me presenté y dije que habíamos venido a ayudar, preguntó: ¿Son ustedes nuevos profesores?
El niño llevaba una camiseta blanca limpia y pantalones grises. Físicamente parecía bien cuidado, pero notablemente delgado para su edad. En la habitación reinaba un orden perfecto. Libros de texto perfectamente apilados sobre la mesa, cuadernos alineados en los bordes, la cama perfectamente hecha. En la pared colgaba la única decoración, una tabla con el horario diario y marcas para las tareas completadas. Según el informe médico realizado in situ por la paramédica Rachel Gordon, el niño no mostraba signos visibles de violencia física o lesiones, pero presentaba todos los indicios de trauma psicológico e institucionalización. Su lenguaje era mecánico, con un vocabulario limitado que consistía principalmente en términos académicos y frases formales. Cuando le pregunté su nombre, respondió: sujeto J117, cuenta Carter. Solo después de varios intentos dijo: a veces me llaman Jacob. El niño fue inmediatamente puesto bajo la custodia de los servicios sociales y trasladado al Hospital Infantil de Chicago para un examen exhaustivo. Una prueba de ADN realizada al día siguiente confirmó que se trataba efectivamente de Jacob Miller, que había desaparecido el 4 de marzo de 2015. Robert y Elizabeth Clark fueron arrestados bajo cargos de secuestro de menores, privación ilegal de libertad, maltrato infantil y falsificación de recetas médicas. Durante el registro del apartamento se encontró documentación extensa que confirmaba el carácter sistemático de sus acciones. En la caja fuerte del dormitorio de los Clark encontramos docenas de cuadernos con anotaciones que Elizabeth había mantenido desde el secuestro de Jacob, dice el investigador Carter. Documentaba todo: sus reacciones a los medicamentos, progresos en el aprendizaje, cambios emocionales y de comportamiento. Era un auténtico diario científico sobre un experimento con un niño. Registros fechados en marzo de 2015 confirmaron que Robert y Elizabeth habían secuestrado a Jacob de la casa de su madre en Gary. El plan había sido desarrollado con antelación y se basaba en el acceso profesional de Robert a la familia Miller. Hoy hemos rescatado a J de un entorno inadecuado, escribió Elizabeth el 4 de marzo de 2015. Todo salió según lo planeado. R proporcionó el acceso. Los sedantes actuaron rápidamente. El transporte se realizó sin complicaciones. Comenzamos la fase 1 del programa de limpieza. Especialmente impactante para los investigadores fue el descubrimiento de materiales adicionales que apuntaban a planes más amplios del matrimonio Clark. En su ordenador, encontraron expedientes sobre otros 3 niños de familias problemáticas con las que Robert había trabajado. Para cada uno se habían elaborado perfiles psicológicos detallados y planes de rescate. No se consideraban criminales, explica el Dr. Lawrence Friedman, un psiquiatra que examinó a los sospechosos. En su percepción distorsionada, estaban rescatando a un niño talentoso de un entorno desfavorable. Lo llamaban adopción selectiva y proyecto educativo. Según la declaración de Robert durante el interrogatorio, la idea de rescatar a Jacob surgió después de que Elizabeth realizara una prueba no oficial con él y lo clasificara como niño potencialmente dotado. En las anotaciones de Elizabeth se menciona repetidamente el excepcional potencial cognitivo del niño que se estaba desperdiciando en un entorno no estructurado. Su motivación combinaba ambiciones pseudocientíficas con un altruismo distorsionado, explica el Dr. Friedman. Elizabeth realmente creía que estaba desarrollando un método educativo revolucionario que permitiría limpiar a un niño de influencias sociales negativas. Robert, por su parte, estaba más motivado por la idea de rescatar a niños de un sistema del que estaba decepcionado. El examen médico de Jacob reveló las consecuencias del aislamiento prolongado y el control medicamentoso. A pesar de su integridad física, el estado psicológico del niño era grave. A Jacob se le diagnosticó un complejo de trastornos postraumáticos
incluyendo síndrome institucional y mutismo selectivo, informa la doctora Anita Sharma, psiquiatra infantil que dirigió el proceso de rehabilitación. Años de aislamiento llevaron a graves trastornos de interacción social y regulación emocional. Sin embargo, las funciones cognitivas se han mantenido a un nivel sorprendentemente alto. Los conocimientos académicos de Jacob superan en algunas áreas la norma para su edad. Un aspecto separado de la investigación fue el papel de la hija adoptiva de los Clark, Mia, de 12 años. Los interrogatorios y evaluaciones psicológicas mostraron que la niña realmente no sabía nada de la existencia de Jacob. A Mia nunca se le permitió entrar sin compañía en el estudio de su padre, explica la psicóloga infantil Jennifer Osborne, que trabajó con la niña después del arresto de sus padres. Los Clark crearon para ella un mundo completamente separado, libre y abierto, en contraste con el estricto aislamiento de Jacob. Mia era su maniquí, la prueba de su éxito como padres. Durante los interrogatorios, Mia contó que a veces oía ruidos extraños procedentes del estudio de su padre, pero cuando preguntaba al respecto, Elizabeth le explicaba que eran grabaciones de audio para investigación. Los padres le insistían enérgicamente en que nunca molestara a su padre durante sus sesiones de trabajo y que no entrara en su estudio sin invitación. Amanda Miller, la madre biológica de Jacob, recibió la noticia del hallazgo de su hijo el 9 de octubre de 2021. Después de 7 años de búsqueda e incertidumbre, su reacción fue emocionalmente compleja. Siempre supe que estaba vivo, dice Amanda en su primera entrevista tras el hallazgo de su hijo. Pero nunca pude imaginar lo que había tenido que pasar. Lo más difícil es comprender que la persona que debía ayudar a nuestra familia aprovechó su posición para destruirla. La reunión entre madre e hijo tuvo lugar el 15 de octubre, después de que los psicólogos prepararan a ambos para el encuentro. El proceso fue difícil. Jacob no recordaba a su madre y inicialmente reaccionó con cautela hacia ella. Elizabeth había hecho creer al niño que su madre biológica había muerto, explica la doctora Sharma. Para él, el encuentro con Amanda fue prácticamente conocer a una nueva persona. Se necesitaron varias sesiones para establecer un primer contacto. El proceso judicial contra Robert y Elizabeth Clark comenzó el 18 de enero de 2022. El juicio atrajo la atención de los medios nacionales y expertos en protección infantil. El matrimonio no se declaró culpable de ninguno de los 15 cargos e insistió en que habían actuado en interés del niño. El sistema falla constantemente a los niños, declaró Elizabeth Clark en su discurso ante el tribunal. Nosotros le dimos a Jacob lo que ni su verdadera madre ni el Estado podían darle: desarrollo estructurado, protección del caos y enfoque en la educación. Sí, recurrimos a medidas extremas, pero solo porque el sistema no nos dejó otra opción. La defensa se basó en el argumento de un trastorno mental de los acusados, altruismo forense y convicción patológica en la corrección de sus acciones. Sin embargo, la acusación presentó amplias pruebas de la premeditación y planificación del crimen. El 12 de abril de 2022, el jurado declaró culpable al matrimonio Clark de todos los cargos. El 27 de mayo, el juez Richard Conley condenó a cada uno a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Este crimen es especialmente grave porque ustedes utilizaron su experiencia y acceso a familias vulnerables para cometerlo, declaró el juez Conley al pronunciar la sentencia. No solo robaron 7 años de vida normal a un niño, sino que lo hicieron bajo el amparo de estructuras que deberían proteger a los niños. Tras la conclusión del proceso judicial, Jacob y Amanda Miller se trasladaron bajo nuevos nombres a un lugar secreto. Según informes esporádicos de profesionales involucrados en el programa de rehabilitación,
Jacob está haciendo progresos lentos pero constantes. El proceso de recuperación después de un trauma así dura años, pero Jacob tiene todas las posibilidades de llevar una vida normal, informa la doctora Sharma. Sus habilidades intelectuales son realmente altas, y ahora que está recibiendo un entorno social saludable, estas habilidades pueden desarrollarse plenamente, pero ya no como resultado de un experimento, sino como un desarrollo natural. Maxim Levin, cuyo descubrimiento casual llevó al rescate de Jacob, fundó en 2022 la organización sin ánimo de lucro, Testigos Digitales, dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas éticas para la protección de los niños. Esta historia cambió mi vida, dice Levin. Entendí que la tecnología no solo puede ser una herramienta para violar la privacidad, sino también un medio para proteger a los más vulnerables. Hoy, nuestra organización trabaja en el desarrollo de sistemas que ayuden a prevenir casos similares sin violar los legítimos derechos a la privacidad. El caso de Jacob Miller llevó a una seria revisión de los protocolos en el sistema de protección infantil. En el año 2023 se aprobó la Ley Jacob, que establece nuevos estándares para la verificación de trabajadores sociales y la supervisión regular de niños en riesgo. El aspecto más inquietante de este caso es lo fácilmente que un niño se volvió literalmente invisible para la sociedad, comenta la senadora Lisa Montgomery, una de las autoras de la nueva ley. Jacob estuvo durante 7 años en un apartamento en un complejo residencial densamente poblado y nadie notó su ausencia en el sistema. Esto es un fallo sistémico que debemos corregir. La evaluación psiquiátrica del matrimonio Clark, realizada tras la sentencia, reveló una compleja combinación de trastorno narcisista de la personalidad, paranoia y el llamado síndrome del Salvador. Según los expertos, su caso ilustra el peligro que representan las personas que combinan conocimientos especializados con convicciones radicales y problemas psicológicos personales. Lo especialmente preocupante es que tales personalidades a menudo eligen profesiones relacionadas con el cuidado y el control, observa el psicólogo criminal Raymond Fuller. Pueden trabajar durante años dentro del sistema y utilizar su posición para realizar su distorsionada visión de ayuda. La historia de Jacob Miller sigue siendo uno de los casos mejor documentados de experimento psicológico a largo plazo con un niño en la historia criminal estadounidense moderna. Su caso ahora se estudia en cursos de psicología infantil, criminología y ética del trabajo social, como ejemplo de cómo el fracaso sistémico y la patología personal pueden conducir a una tragedia que se desarrolla ante los ojos de una sociedad que no nota al niño invisible.